realmente María Corina en este momento hablarle, o el presidente Edmundo hablarle como comandante en jefe a la Fuerza Armada Nacional, no le iban a obedecer, no lo reconocen. Y ellos sí, los hermanos Rodríguez, como lo dice, son muy estratégicos. Recordemos que también fue canciller, entonces han tenido reuniones y se han preparado para este momento. Ellos sí sabían que este momento podía llegar. Sí. Cualquiera que les secuestren su presidente estaría ahorita en plena guerra, ¿no? Incluso, si a alguien se le puede levantar en armas a Delcy Rodríguez, es Diosdado Cabello con los colectivos. Que el verdadero interés de Estados Unidos es el petróleo. Entonces el derecho internacional está por encima de lo que quieren los venezolanos. La versión de que Estados Unidos quiere invadir, y Venezuela ha estado invadida desde hace años. ¿De qué van a hablar? ¿De cuál invasión? ¿De cuál invasión? Y además han invadido y no pagan. Porque eso es lo otro. Venezuela financió todos estos gobiernos de izquierda, sobre todo de Latinoamérica y de España. Cuando Estados Unidos fue nuestro primer socio comercial, Venezuela tuvo el Producto Interno Bruto más alto de la región, y no por 3 o 4 puntos, por 25 puntos por encima de cualquier país de la región. Es decir, los gringos pagan, y pagan muy bien. Hola, bienvenidos una vez más a Los Bono Show. Hoy vamos a tener un programa del suceso que está sacudiendo el mundo, que es la captura de Nicolás Maduro. Pero vamos a hablarlo desde un punto de vista un poco más analítico, un escenario más completo que solo la captura, porque hay muchas partes en juego. Hemos recibido muchos mensajes diciéndonos que los venezolanos tienen que estar claros de que Estados Unidos lo que quiere es el petróleo del país. Hoy vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de los posibles escenarios que estaremos viendo los próximos meses, así como analizar los protagonistas y cuáles son sus roles actuales uno por uno. Pero no voy a estar solo, me acompaña la conocida en el canal Guarequena Gutiérrez, quien nos va a estar dando su opinión y nos va a ayudar con este análisis. Guarequena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, hola. Mira, primero gracias por siempre estar disponible cuando solicitamos apoyo. Para los de uno, siempre. A ver, Guarequena, comencemos con algo importante. El petróleo y los recursos naturales de Venezuela. La geopolítica mundial está cambiando. Estados Unidos obviamente tiene un interés económico por Venezuela y eso creo que no hay que ni discutirlo. El venezolano está acostumbrado de toda la vida de que las grandes potencias siempre quieren los recursos, como es, así funciona el mundo. Así funciona el mundo, claro. Entonces, lamentablemente no lo vamos a cambiar, pero es una realidad. Hay potencias que pagan y potencias que no pagan. Exactamente. Entonces, si tuvimos un pasado donde tuvimos una potencia que extraía petróleo y se aprovechaba de los recursos, pero de una manera que nos beneficiaba también. Y enmarcado. O sea, exacto, nosotros teníamos contratos con empresas norteamericanas explotadoras de petróleo con un marco legal, con licitaciones que se cumplían y pagaban. Y no solamente que se pagaba en dinero, también teníamos personal de Venezuela, venezolanos, trabajando para esta empresa, y tenían unos contratos y unos sueldazos que quisiera cualquier persona que critica esto tener, y unos beneficios socioeconómicos para ellos y para su familia que quisiera alguno de los que critican tener. Cierto, de hecho, recuerdo familias que tenían a los hijos en estos, eran como unos tipos campamentos. Unos campamentos, sí. Bueno, y la educación era uno. Entonces, yo los creo complejos donde vivían, los complejos urbanísticos de los trabajadores de las empresas petroleras, o sea, envidiables. Totalmente. Entonces, cuando nos hablan de ingenuos, nos tratan como ingenuos, como ilusos, de que, mira, van atrás de los recursos. Y una cosa que hay que aclarar, que yo creo que es positivo, que el presidente Donald Trump ha sido claro y ha marcado siempre, directo como es, de que el principal beneficio que busca es el económico. Pues. Claro. O sea, yo creo que ha sido muy pragmático, muy de frente, diciendo lo que va a hacer. Ahí no hay ningún gato encerrado, como decimos en Venezuela. O sea, obviamente que hay un interés petrolero, porque como está el meme este, China, Rusia, Cuba, Irán no están por la receta de la arepa. No. O sea, y además no la pagan. Entonces nosotros ya tuvimos a Estados Unidos como socio comercial. Tú y yo somos de una generación que vivimos esa Venezuela. Yo tenía 15 años cuando llegó Chávez, sí, que al ratito empezó a sacar a los norteamericanos, que le decía, Yankees, go home. Sí. Y lo sacó y rompió aquellos contratos sin el debido proceso de llevar a finalizar estos contratos. No pagó las cláusulas contractuales, no hizo la debida expropiación de lo que debía hacer. De hecho,
famoso María Corina que le dice, usted es propiedad es robar, en la forma en la que usted lo está llevando a cabo. Y como lo hicieron es robar. Y como lo hicieron es robar. Por eso cuando el presidente Trump dice, vamos a recuperar nuestro petróleo, el petróleo que nos quitaron, claro que le debemos a Estados Unidos. Porque así como hay una deuda para China, que muchos la conocen, también conozcan que a Estados Unidos, los venezolanos, el Estado venezolano, le debe dinero. Yo recuerdo que era menor de edad, pero era tema de conversación de los adultos que decían, en algún momento le vamos a tener que pagar esto a los gringos. Sí. Porque había no solamente los barriles de petróleo que estaban por contrato que se les iban a dar, sí, muchos pagos adelantados que ellos hicieron, también mucha infraestructura que dejaron en Venezuela, maquinaria que dejaron en Venezuela, y nada de esto se pudo liquidar. Ni siquiera les permitieron liquidarlo para llevárselo porque eran sus bienes. Entonces, y a eso es lo que se refiere Donald Trump. A eso es lo que se refiere Donald Trump. O sea, pero en su momento, esto fue hace como un mes, esto lo sacaron de contexto. Sí. Y decían que era que iba a ser del petróleo. Y evidentemente, ¿qué es esto? Ahora, con la captura de Nicolás Maduro, de Cilia Flores y Delcy Rodríguez como interlocutora dentro de Venezuela, que tiene que hacer lo que le dice Donald Trump, a mí me da risa porque la vida tiene irónicas formas de hacerte tragar tus palabras. Sí. La cachorra del imperio, la lacaya del imperio, resultó siendo ella cuando ella decía esto de la oposición venezolana. Así que en este momento ella tiene que cumplir la cartilla, ella tiene que cumplir lo que le diga el tío Trump, porque si no lo cumple también le va a ir peor, puede ir otro ataque. Yo no creo, hoy en día, lo digo con mucha responsabilidad, que vaya a haber otro ataque como el que ya vimos el 3 de enero. Sí, pero difícil. Sí creo que yo creo que ya debe haber. No lo sé, pero yo creo que ya debe haber funcionarios norteamericanos haciendo un enlace para entrar a Venezuela, y no de manera no de noche, no con la luna llena, sino con la anuencia de Delcy Rodríguez. Y aquí vienen a matarse unos con otros, porque también recordemos que Diosdado, Padrino López, los Rodríguez, Alexander Granco, o sea, son figuras dentro del chavismo que desconfían unos de otros. Así que esto es como un sálvese quien pueda. Ella tiene que hacer lo que dice el Estado norteamericano. El Estado norteamericano ya le pidió acceso a las petroleras. Entiendo que hay 11 buques de la petrolera Chevron que van vía Venezuela a instalarse en donde están los pozos petroleros, a hacer su explotación, la excavación que tienen que hacer y empezar a reconstruir. Primero, yo creo que se van a cobrar este dinero que estamos diciendo que no se les pagó hace 26 años. Y la otra trama es cuánto se les debe. Claro. O sea, nadie sabe qué es lo que se les debe, nadie sabe hasta qué momento les vamos a pagar. Ya viene, o sea, viene un contexto muy complejo de hasta dónde va a llegar el protectorado de Estados Unidos para levantar al país y como decía el presidente Trump, para hacer el contexto para que pueda venir la democracia, para que pueda darse la transición. Sí. Tienen que desmontar la red criminal, tienen que permitir, ya esto se hicieron 3 peticiones. Uno, desmontar la red criminal, que no le vendieran más barriles de petróleo a los países, a las potencias que adversas a Estados Unidos, que permitan que saque a todos los funcionarios de los regímenes de Cuba, China e Irán. Claro. Había otro que permitiera que se instalara dentro de Venezuela, tanto por mar, tierra y agua, mar, tierra y aire, unas estructuras antinarcóticos. Okay. Esas 3 solicitudes ya fueron pasadas oficialmente del gobierno de los Estados Unidos a Delcy Rodríguez. ¿En qué momento va a ser esto? El plazo, no sé si le dieron hasta el viernes, hasta 15 días. Lo que sí creo, también de manera muy personal, es que el presidente Trump no va a aguantar una guachafita de que si hago, no hago, como está ella desde el sábado. Sí, tenemos 72 horas en el que ella dice que hace, que no va a hacer, que no hace, que no va a hacer. Vamos a ver qué es lo que... Sin embargo, ella tiene que seguir su discurso porque tampoco puertas adentro, ella sigue un discurso antiimperialista y nos violaron la soberanía, pero en la realidad ella también tiene que estar negociando con los Estados Unidos porque ella también está investigada por los Estados Unidos. Ella está sancionada por Canadá, por Suiza, Europea, ¿no? Por la Unión Europea y por Estados Unidos. Ella tiene 4 países que la están sancionando. Tiene bienes a nivel mundial que también se los pueden congelar y muchas investigaciones, una en el estado de la Florida, en la Corte de la Florida, que se le iniciaron ayer 5 de enero
Así que yo creo que ella debe estar negociando todo esto y para que esto se lo puedan quitar de encima o le atenúen las penas, va a tener que ceder mucho y entregar a mucha gente también. Claro. Hablando un poco de la política venezolana, los hermanos Rodríguez son estrategas. Yo creo que son de las mentes más... Macabras y son el ala civil. Sí, y son muy estratégicos. Yo creo que son... Son eso el dúo siniestro, además. No tiene ninguna... No es alocado pensar que estuvieron en negociaciones para incluso posiblemente entregar al mismo Maduro. Todo es posible. Entonces, ahora ellos estando al poder ya directamente, igual da temor. Sabemos que las condiciones que tienen no son las óptimas como para ellos ejercer su gobierno como ellos quieren, porque están condicionados. Están condicionados. Igual da temor que pueda pasar, porque esa transición no es fácil, no se ve fácil, es un proceso. Todas las transiciones no son lineales, no son ordenadas. Incluso emergen liderazgos que uno no sabe de dónde venían. Sí. Hay injusticias que vas a tener que tragártelas. Hay amnistías a personas que también tú ni te imaginas que era culpable, pues esa persona puede estar amnistiada. Así que hay muchas variables dentro de los procesos de transición y luego de redemocratización, porque son dos etapas distintas. Y la pacificación. O sea, que hay 3 etapas: pacificación, transición y redemocratización. ¿Dónde entra María Corina, el presidente del mundo? Yo creo que va a entrar entre mediados de la transición y redemocratización. Pero en este momento, que es la pacificación, que es desmontar el aparato criminal que está penetrado del Estado venezolano, cuando te digo criminal es todo, desde el arco minero, desde el tráfico de droga, desde la explotación de petróleo por empresas sancionadas de Rusia o de Irán, de China, de tecnología china también. Entonces, hay que primero hacer esto. Entonces, estamos en esa etapa. Y ellos, sí, los hermanos Rodríguez, como lo dice, son muy estratégicos, muy estrategas también, han tenido conversaciones, ella, recordemos que también fue canciller, entonces han tenido reuniones y se han preparado para este momento. Ellos sí sabían que este momento podía llegar. Sí, totalmente. Y tienen conexiones en el mundo entero, tienen conexiones en el Reino Unido, por ejemplo, están muy bien posicionados con muchas personas, pueden levantar el teléfono y tener a alguien que les responda. También tienen personal en Rusia. En España. En España, ella tiene muchas conexiones con Pedro Sánchez, así que con Rodríguez Zapatero y con otras personas también de allá. Hay uno de apellido que se me olvida, que fue el que le recibió las maletas con el del Seagate. El del Seagate, sí, exactamente, que fue en España, donde ella no podía aterrizar, sin embargo, pisó suelo español, estuvo en el aeropuerto de Barajas y llevó unas maletas con dólares en efectivo. Se especula que era para el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Así que ella tiene muchas investigaciones también, pero también tiene mucha estrategia. Pero yo creo que de verdad su margen de maniobra es muy corto porque está muy condicionada. Entonces ella va a ganar tiempo. También hay mucha preocupación. Tú me decías que pasó esto y no teníamos una noticia importante que dar y hacer el contenido, pero fíjate, han pasado 72 horas. Claro. O sea, 3 días. Sí. Ni siquiera, no sé, no es ni siquiera la Semana Santa en cantidad de días. Entonces, esperemos cómo se van a desarrollar los días. Claro, lo que pasa es que estamos viviendo un momento de ansiedad donde uno quiere resultados ya. O sea, pero hay que manejar las expectativas, manejar las emociones y manejar incluso la dimensión del tiempo. Yo creo que esto no va a ser rápido porque hay muchas aquí no hay muchos grupos. Por ejemplo, Delcy Rodríguez es un grupo. Sí. Pero está Diosdado, que aunque parecen monolíticos, no lo son. Incluso, si a alguien se le puede levantar en armas a Delcy Rodríguez, es Diosdado Cabello. Totalmente. Con los colectivos. Mira, otra cosa que nos preguntan mucho es el tema de Donald Trump con María Corina. Uh-huh. ¿Okay? Se ve que puede ser estrategia tenerla apartada para no verse tan radical a apoyarla a un cambio de régimen, que es lo que él ha evitado. Uh-huh. Pero también se ve que, obviamente sabemos que María Corina fue muy cercana también a los demócratas de alguna manera. De hecho, creo que Edmundo se reunió con Biden cuando Donald Trump ya estaba ganando, algo así. Pues. Entonces, ¿crees que igual sí vaya a suceder esa transición con María Corina
o está más viable generar nuevas elecciones, pues? La oposición venezolana, desde siempre, desde 26 años, incluso en nuestros años de democracia, la relación que teníamos era bipartidista, tanto con los demócratas como los republicanos. Okay. María Corina ha tenido más cercanía con el Partido Republicano más que el demócrata, pero también tiene gente del Partido Demócrata que apoya la causa. Ahora, en estos 26 años, como te digo, porque nuestra relación con Estados Unidos data de más de 100 años, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, es difícil ver esta posición. El presidente Trump también tiene su personalidad. Los venezolanos además la conocemos desde hace mucho tiempo. Recordemos que tuvimos una Miss Universo, Alicia Machado, que ganó peso sobre lo que tenía que estar cuando fue Miss Universo, y vimos cómo él en público la hizo tomar la decisión de bajar de peso porque él era dueño del Miss Universo en ese momento. Así que no es algo nuevo para los venezolanos, la personalidad del presidente Trump. No, y es egocéntrico y machista de alguna manera. Entonces yo creo que esto es parte de su personalidad. Lo que dijo, yo no discuto que no sea real. En la Realpolitik, realmente María Corina en este momento, hablarle, o el presidente Edmundo, hablarle como comandante en jefe a la Fuerza Armada Nacional, no le iban a obedecer. No es opción. No lo reconocen. Entonces, en las negociaciones políticas, tú tienes que tener interlocutores que sean representados, respetados y reconocidos por las partes que están negociando. Totalmente. Y si yo tengo que negociar con este cartel de la droga, que lo estoy catalogando de esta manera, yo tengo que hablar con alguien que realmente pueda negociar dentro de Venezuela, no con alguien que le iba a desconocer. ¿Que nos duele? Claro que nos duele, porque la autodeterminación del pueblo venezolano es que María Corina fuera la presidenta. Totalmente. No pudo, entonces le levantó la mano a Edmundo, arrasó a Edmundo, incluso en centros electorales donde votaban los militares, los rangos medios y los rangos bajos. Ahí también ganó y arrasó Edmundo González Urrutia. Y si nosotros tenemos las actas electorales, es porque el Plan República, que es la Fuerza Armada venezolana, nos permitió tener las actas. Eso quiere decir que sí hay un quiebre interno de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, pero materializarlo ante las cosas que ocurren y ante todos los hechos y el terrorismo de Estado que se les aplica a los militares, sobre todo los disidentes. Chile es testigo de sección de lo que ocurrió con el teniente Ojeda, pero en Venezuela también los militares como presos políticos también es un número muy significativo, y las torturas que les hacen a los militares es mucho peor que los civiles. Sí. Entonces hay un mensaje dentro que también hay mucho miedo. Pero yo creo que lo que quiso decir el presidente Trump es que él necesita a alguien que en este momento le obedezca los que están dentro de Venezuela. Claro. Y eso es María Corina. Que estamos de acuerdo que ella no sea legítima. Yo ahí difiero del presidente Trump, porque yo creo que la mayoría de los venezolanos sabemos que es la líder, que lo ha trabajado por años, que ha tenido ella también un crecimiento político creo que con es la los única años. Opositora en este momento que puede liderar. Que puede liderar, y que a mí me gustó que ayer en la noche, en una entrevista tarde, no sé si la vieron, en Fox News, ella no dejaba por fuera el hecho de que se proponga otras elecciones en las que ella pueda participar, y yo creo que va a arrasar, y así le pongan 20 candidatos, 30 candidatos, va a arrasar. Sí. Entonces son contextos que no sabemos cómo se van a desarrollar cada uno, pero yo creo que hay que administrar la expectativa, mantener hablando de Venezuela, eso sí hay que hacerlo, porque si no van a ser otros los que van a hablar por Venezuela. Esos que nos dicen, como iniciabas el programa, esos que nos dicen que el presidente Trump, que Estados Unidos va por colonizar, que se va a quedar con nuestro petróleo, que el derecho internacional no se ha respetado. Yo le digo, mira, el derecho internacional nació para que se respetara la autodeterminación de los pueblos. Entonces el derecho internacional está por encima de lo que quieren los venezolanos. Sí. O sea, ningún país extranjero iba a poder entrar a Venezuela porque el derecho internacional, aun cuando los venezolanos lo estábamos pidiendo. Totalmente, porque en este momento, si entrevistas a 100 venezolanos, yo creo que 98 te van a decir que estuvieron de acuerdo con la incursión de Estados Unidos en territorio venezolano para llevarse a Nicolás Maduro. Sí, no, y salió mejor de lo esperado. Porque... Muy buena, con muy pocas bajas. Hasta ahora, una sola baja civil, que es una vida, lamentablemente, de una adulta mayor, pero en este tipo de acciones
la gente me decía, es más, yo tengo amigos chilenos y algunos venezolanos que me decían, cuidado con lo que piden porque va a haber una matazón, porque van a matar a todo el mundo. Tú pides eso de muy cómodo desde Santiago de Chile. Tú no sabes la gente que van a matar. Fueron muy pocas las bajas. Sí. Y entre las bajas hay 32 funcionarios del régimen cubano, que eran la Guardia Pretoriana de Nicolás Maduro. Cuando se decía que eso era falso. Que era falso. Sí, sí. El mismo canciller Iván Gil, el canciller del régimen, saca un comunicado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestando que sí, que mataron a la guardia personal del presidente Nicolás Maduro y 32 eran cubanos. Entonces, ¿quién invadió a quién? Sí. ¿Quién fue los primeros que invadieron? Totalmente. Es que eso es algo que siempre nos ha impactado full, la versión de que Estados Unidos quiere invadir, y Venezuela ha estado invadida desde hace años. 30 años. 30 años están los cubanos, los iraníes, los chinos, los rusos Sí. y otros países también, de Turquía también hay mucha gente. O sea, ¿de qué van a hablar? ¿De cuál invasión? ¿De cuál invasión? Y además han invadido y no pagan. Es peor aún. Porque eso es lo otro. Venezuela financió todos estos gobiernos de izquierda, sobre todo de Latinoamérica y de España. De hecho, hay una investigación del Black Lives Matter en Estados Unidos que Maduro dio $20 millones. Se está investigando. Sí. Y entonces es como, más bien, es hora de que el petróleo que se saque, que se explote, venga también una parte de los venezolanos. Claro. Porque iba a un solo grupo. Y a un solo grupo que se beneficiaba. Cuando Estados Unidos fue nuestro primer socio comercial, Venezuela tuvo el Producto Interno Bruto más alto de la región y no por 3 o 4 puntos, por 25 puntos por encima de cualquier país de la región. Es decir, los gringos pagan. Sí. Y pagan muy bien. Sí, de hecho, Caracas se construyó... Caracas, Puerto Ordaz y y otras ciudades de Venezuela que se desarrollaron gracias a la renta que se sembró en Venezuela. Los norteamericanos con esta explotación petrolera sacaban sus barriles, también se beneficiaban ellos y nos pagaban a nosotros, nos pagaban de contado además. Claro. No pagaban a 30 años, como Cuba, que no sé cuándo es que tiene esta forma de pagarnos. Sí. ¿Tú crees que vaya a haber un efecto dominó con otros países? Es lo que más deseo. Si a mí me mueve algo, es que Cuba sea libre. No, obviamente totalmente. Nicaragua, pero yo con Cuba y yo no conozco Cuba, pero a mí yo estoy enamorada de Cuba sin conocer Cuba. Es como los cubanos, para mí son una gente tan alegre, tan resiliente. Son muy parecidos a nosotros. Yo me siento muy reflejada con los cubanos, con su forma de sentir, con su forma de hablar. Es como... Y si alguien la ha pasado mal, es Cuba. Si alguien la ha pasado mal, es Cuba. Y si alguien es feliz, es Cuba también. Totalmente. Es una cosa como Venezuela. Uno llama y dice, ¿sabes? Que no tienen luz, no tienen agua. Aquí estamos bien. Claro. Y van por una fiesta, van por un matrimonio. Y tú dices, ¿pero cómo? Esa forma de enfrentar la vida y viendo el vaso siempre medio lleno, a mí me encanta. Me enamora de Cuba. Creo que Cuba tiene mucho para dar. Creo que cuando hablan de Cuba, siempre digo el régimen cubano y no los cubanos, porque sé que los cubanos están muy alegres. La gente de hecho, Cuba tengo ahora aún vecinos cubanos y me decía, ahora venimos nosotros. Como me decía, tú dale. Y como me encantó. Igual estamos viendo movimientos de la geopolítica mundial donde estamos viendo cómo Estados Unidos quiere retomar el control en la región. Vemos cómo ha apoyado a los candidatos que están ganando en todo viendo el caso de Milei, Bukele, Dijo que Kaj era su candidato. Yo no lo vi tan cercano en la campaña, pero cuando ganó, ese era mi candidato, el que yo apoyé. Sí, pero sí vemos igual un lineamiento. Claro, obvio. Y vemos... De hecho, el presidente Kast, presidente electo de Chile, ha apoyado las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Sí. Que no es típico de Chile. Yo hoy le pregunté a un grupo, no respondieron, qué estuviera haciendo el presidente Piñera o qué estuviera diciendo en este momento. Porque no es típico de Chile apoyar estas acciones, independientemente de derecha o de izquierda. Sí. No es la posición de la política exterior de Chile. Es que igual cuando es tan raro escuchar que no se apoya este tipo de movimientos, porque en el fondo no estamos hablando de intervenciones en países. Sí hay un tipo de posición, sobre todo cuando ya Donald Trump lo plantea de la manera que lo plantea, que es que ellos van a administrar el país por cierto tiempo y van a utilizar los recursos. Dijo por cierto tiempo, o sea, no dijo me voy a quedar aquí de por vida, ni voy a hacer de esto un plebiscito para ver si quieren ser parte de Estados Unidos o no.
que cuidado ahí también. Sí, sí. Ojo, puede Pero pasar que se queden y si eso trae beneficio a Venezuela, es mejor que lo que teníamos. Ojo. Una amiga me decía hoy y que ella, y yo sé que ella maneja el concepto de derecho internacional y es una persona estudiada, pero me decía, si esto es lo que tenemos, prefiero Norteamérica 1000 veces que la potencia de China y Rusia. O sea, sí, porque ya lo demostraron, ya lo vivimos y lo que fue una miseria, al éxodo, sin derechos humanos, derecho a la prensa, a la libertad de expresión, derechos fundamentales, derechos civiles, o sea, me dice no. Ok, Huerquena. Importante responder un poco las preguntas que nos hacen siempre. Una es la preocupación que tiene la gente de que cayó Maduro, pero sigue la dictadura, sigue el régimen. Okay. Eso es algo que nos escriben muchísimo. Pero igual esta caída de Maduro muestra puntos importantes, como que fue frágil la supuesta fuerza armada que le iba a hacer la guerra a Estados Unidos, simplemente no actuó porque no hubo respuesta de ningún tipo. Cualquiera que le secuestren su presidente estaría ahorita en plena guerra, ¿no? Mira, que había un miedo que si se mete a Estados Unidos, China y Rusia van a responder. Exacto. Eso era algo que se decía. Sí. Irán China y también. Rusia, Irán va a mandar los drones, yo no sé cuánto, y los misiles antiaéreos. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Lo que no puede sacarnos de la ecuación, que quizás haya habido una conversación previa. Yo no la creo, pero es una posibilidad. Una posibilidad y una hipótesis que leí por ahí. Y la pongo sobre la mesa. Pero yo creo que fue que no hubo respuesta y que nadie va a defender a Nicolás Maduro. Además que de verdad que fue bien secreta, fue bien exitosa esta incursión en el territorio venezolano. Sí, porque si atacaron igual las principales fuerzas de respuesta, claro, es porque igual inhabilitaron cualquier respuesta posible. También esto de alguna manera muestra que ahorita hay una fractura interna porque también Estados Unidos debe tener gente infiltrada totalmente. Y la CIA debe estar en todos Alguien lados. del primer anillo de seguridad de Maduro dio información. Sí. Porque además hubo una réplica de una casa, se dice que hubo una réplica de la donde iba a dormir esa noche, porque además se cambiaba de casa y todos ellos duermen en distintas viviendas todas las noches. Y dio la información incluso de las medidas de las paredes, de cómo era, cuántas ventanas, cuánto se demoraba. Hubo entrenamiento en esta casa, creo que fue en Puerto Rico, que hacen una réplica para hacer el entrenamiento. Yo creo que los venezolanos, respecto a la primera parte de la pregunta, los venezolanos tenemos que aprender de la historia. Cuando mataron a Pablo Escobar no se paró el narcotráfico en Colombia. O sea, eso es así. Cuando matan a algún narcotraficante, algún traficante de armas, eso no deja de ocurrir. Lo mismo pasa en Venezuela. De hecho, Chávez se murió y la gente celebró porque Chávez se murió. Y ahora sí vamos a tener libre Venezuela. No, entonces... Fue peor. Fue peor porque llega Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más largo que hemos llegado en este trayecto, en este camino tan difícil para conquistar la democracia de nuevo, para restituir el orden democrático y constitucional. Sí. Que celebramos, a mí me alegró cuando supe que estaba vivo, porque una cosa es que entren y otra cosa que lo saquen muerto, sí, o que lo saquen vivo, y que enfrentara la justicia, y que vaya a tener que enfrentar la justicia, y ahora hasta el 17 de marzo que se ha presentado, él y Cilia Flores. Pero a mí me alegró mucho que lo sacaran con vida, pero ciertamente esto no es que termina el régimen, que termina la dictadura. De hecho, me duele pensar que todavía esta noche volvemos a dormir y hay más de 1000 presos políticos. Todavía, claro. Ayer solamente se llevaron, algunas fuentes dicen 23, otras 14, de periodistas que estaban cubriendo lo que pasaba en el país. Sí. Están diciendo, la calle está muy sola, la gente está haciendo fila para comprar medicamentos, están echando gasolina, están entrando por la frontera, por decir eso. O sea, no estaban diciendo, aquí la gente está alegre porque ganó Trump, porque ganó Trump en sacar a Maduro. No estaban ni siquiera diciendo eso. Estaban diciendo que el día estaba soleado, que la gente estaba en la calle, que había colectivo, y por eso le llevaron preso. Entonces, eso realmente es doloroso. Bueno, supuestamente fue una de las solicitudes, ¿no? Soltar a los presos políticos y el cierre del Helicoide, ¿no fue que escuché? Hoy el presidente Trump dice que pidió cerrar la cárcel
grande que está en el centro de tortura, que está en Caracas. En Caracas hay varios. El helicoide es el más famoso. Podemos entender que se refería al helicoide, pero también está la tumba, que está muchos metros bajo tierra, debajo de la sede del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, que está en Plaza Venezuela. Entonces, también hay otras cárceles. Así que esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero no fue de la petición expresa que hizo el presidente Trump. La que hizo el presidente Trump, las peticiones expresas son las 3 que nombré antes, y les repito, no vender petróleo a los adversarios, permitir que se establezca dentro de Venezuela una estructura antinarcóticos y que vayan saliendo de Venezuela todos los funcionarios del régimen ruso, cubano, iraní y chino. Esas son las 3 peticiones que hizo. En las peticiones formales que se dijo que hizo, no está nada que ver con los derechos humanos. Claro. Yo creo que hay que ser muy pragmático en esto también, porque en una semana decimos, pero ¿por qué no los han liberado? Porque estamos todavía negociando con una secuestradora, con una criminal, con la que ellos precisamente la reconocen porque es una delincuente más. Sí. Mira, hay posibilidades de ver una lucha interna ahorita, una lucha de poderes entre ellos y que sigan negociando unos con otros. ¿Cómo será ese proceso? Yo creo que la presión, yo creo que Delcy Rodríguez debe tener aquí a Trump y aquí a Maduro. Sí. Ella tiene que decidir con qué bala prefiere morir. Sí. Así es, en término figurativo, pero creo que va a ser así. ¿Qué crees que pase si no acata las instrucciones de Estados Unidos? ¿Crees que puede haber un segundo ataque? Puede haber un segundo ataque, pero no como el que vimos. Yo creo que va a ser algo mucho, mucho más fino o directamente extraerla, porque como repito, en este momento yo creo que hay funcionarios o personas de Estados Unidos que están por llegar a territorio venezolano. Ok. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre disponible. Es muy importante lo que dijiste. ¿Qué podemos hacer nosotros, los venezolanos que estamos en todas partes del mundo? Hablar, obviamente que hablo en nombre propio. A veces hay una crítica que me hacen y nos las hacen a quienes hablamos. Tú no representas a los venezolanos. Bueno, pero me represento a mí misma y soy venezolana. Claro. Y los invito a que graben videos, que digan las cosas como son, que estén en un asado, un cumpleaños, en su trabajo. No se queden callados. Defiendan los puntos que ustedes conocen. Respalden su historia personal. Pero quedarse callado es darle razón a quien te está haciendo víctima. Sí. De hecho, nos pasa seguido que nos dicen, mira, no sean ingenuos, ilusos, que es el petróleo. Sí, pero no tienes que haber vivido ahí. Y es desgastante tener que estar explicándole también cada ratico a cada persona esto. Pero yo creo que es parte de la tarea. Y si no viviste en Venezuela... Es una lucha también de resistencia. Es así. Y si no viviste en Venezuela, no puedes opinar de la manera que opinan. Sí, porque una cosa es lo que es obvio, porque yo creo que es obvio los intereses de Estados Unidos, que son intereses económicos y de poder político, porque también están buscando... También de geopolítica. Sí, tú lo nombraste y lo desarrollamos poco, pero que si Estados Unidos quería volver a ser como el sheriff de la región, como lo llaman, y yo creo que si tú eres una potencia y tener buenas relaciones con los países de la región y relaciones bien directas, bien cercanas, y eso mejora la seguridad de tu país, bienvenido sea. Yo creo que el mundo lamentablemente giró ahorita a un... Por la incompetencia de las multilaterales. La ONU no hizo nada, la OTAN no hizo nada, tienen un Consejo de Seguridad con miembros permanentes como China, Rusia, que siempre se van a oponer a estas acciones porque son unas dictaduras. Entonces yo creo que también lo obsoleto que fueron las multilaterales nos están llevando a que las potencias estén tomando este tipo de acciones. Es así. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y quedamos con ustedes. Tú coméntanos qué opinas. Es importante que hablemos todos, que expresemos lo que pensamos y que también aclaremos las cosas, porque la gente opina desde el conocimiento y uno que vivió internamente todo lo ocurrido en el país y que hoy estamos fuera, justamente por esas razones, es importante expresarnos. Así que muchísimas gracias. Importante, suscríbete, comenta y dale like. Chao. Chao.